Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 7. Clase 116. Y la honra. La palabra honra viene del hebreo kabod, que indica gloria. Lo primero que implica honrar a Dios es obedecerlo. Esa es la mejor forma de reconocer su posición divina. Cuando se habla de honra, se hace referencia a reconocer, respetar, estimar y admirar. Marcos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. El mismo Señor Jesús dio referencia de que hay personas que deberían ser honradas por sus cualidades para glorificar a Dios, pero no lo son por causa de la incredulidad, especialmente la de sus seres más cercanos. Jesús mismo no se sintió honrado por los de su casa, sus parientes y conocidos de la ciudad, a pesar de que tenía todas las condiciones espirituales para bendecirlos y transformar sus vidas. No lo pudo hacer por la falta de fe que tenían. Es muy difícil que alguien elegido del cielo pueda manifestar la gloria de Dios entre personas que no tienen el conocimiento necesario para entender que Jesús tiene el poder de transformar la vida de las personas. Esa incredulidad que les ciega ante los cambios paraliza por completo la manifestación del poder de Dios. Sin duda, las personas de la ciudad, sus parientes y especialmente los de su propia casa, deberían haberse dado cuenta de que Jesús era un ser completamente diferente a todos los demás. Si con solo 12 años los líderes religiosos del templo se maravillaban con sus respuestas, ¿cuánto más debería haberse sorprendido la gente común? Sin embargo, a pesar de todas esas cualidades, no reconocían la manifestación de Dios en su vida. ¿Qué se puede esperar entonces de alguien que ha sido ladrón, drogadicto, alcohólico, asesino, etcétera, y que se ha transformado gracias al Evangelio, y al que Dios ha llamado para darle su autoridad y poder y glorificarlo en la tierra? ¿Qué pasará con los de su casa, sus parientes y conocidos? Lo que es importante destacar es que en la mayoría de los casos, las bendiciones de Dios están relacionadas con la honra que se le dé a su siervo. Si no se reconoce su labor, no se puede tener la presencia de Dios en la vida, ni creer en su capacidad para realizar milagros. Este principio enseña que hay bendiciones y milagros que solo se pueden recibir cuando se honra a las personas que portan el poder de Dios. La honra está directamente relacionada con el reconocimiento, el respeto, la estima y la admiración. Todos aquellos que se postraron con el rostro en tierra para adorar al que estaba sentado en el trono y al Cordero fueron muy honrados por las manifestaciones del poder de Dios en sus vidas. Muchos de ellos recibieron grandes reconocimientos, como le sucedió al mismo profeta Daniel, que fue exaltado en varias ocasiones por diferentes reyes, quienes reconocían que el poder del Dios vivo se manifestaba en su vida. Daniel, capítulo 2, versículos 46 al 49. Entonces, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. El mismo rey Nabucodonosor honró al profeta Daniel postrándose ante él y humillándose, y le obsequió muchos presentes e incienso. Sin embargo, el rey le hizo entender a Daniel que era Dios a quien se postraba, y le dijo: ciertamente,
El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. La presencia de Dios en su vida hizo que el rey más poderoso de la tierra le diera tan alto honor. La Escritura dice que el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo puso en el lugar más elevado de toda la provincia de Babilonia. Estos 24 ancianos representaban a los hombres del antiguo y del nuevo pacto que reconocieron al Mesías como Salvador de sus vidas. Por eso honraban al que está sentado en el trono y al Cordero. Por ese motivo reflejaban las experiencias de Abraham, Isaac, Jacob, José y muchos otros siervos de Dios de todas las épocas que fueron grandemente honrados, porque los hombres reconocían que sus vidas estaban respaldadas por el Dios del cielo. En consecuencia, se postraban rostro en tierra y daban honra al que está sentado en el trono y al Cordero, en sumo agradecimiento porque habían sido honrados en vida en la tierra por la manifestación de Dios y porque aún estaban sentados en esos lugares celestiales por la gracia divina, todo absolutamente inmerecido. Entonces reconocían que la honra solo les correspondía a ellos, ya que eran los únicos responsables de haber recibido tantos reconocimientos por parte de los hombres. Y el poder. Luego, reconocen que la exaltación también les pertenece, así como el poder sobre todo lo que acontece en el universo, especialmente el de transformar el corazón de las personas para que éstas sean impactadas y rescatadas del engaño del reino de las tinieblas. La principal característica de cada reino es querer apoderarse de la vida de los hombres para usarlos como instrumentos en favor de su reinado. Ambos reinos necesitan cuerpos para manifestarse en la tierra. La única diferencia es que el reino de las tinieblas, desde el pecado de Adán, tiene acceso directo para usar a los hombres y hacer el mal. Mientras que el reino de Dios debe esperar a que los hombres quieran cambiar, unirse a su reino y servirlo. Todos los que están postrados reconocen que el poder que tuvieron en sus palabras se debió a la manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el verdadero poder de los hombres. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, sus palabras cargan el poder de Dios. Antes de la venida de Jesús, había siervos de Dios escogidos para hacer su obra. Entonces, el Espíritu de Dios descendía sobre ellos y sus palabras estaban llenas de poder, de modo que podían llevar a cabo la obra divina. Todos ellos eran utilizados por la influencia de Dios. Sin embargo, después de que Jesús viniera y realizara su obra redentora, el cambio fue radical. Ahora los hombres que se arrepintieran de corazón podían tener la sublime experiencia de que el Espíritu Santo viniera a morar en sus vidas y recibieran el poder de Dios. La presencia del Espíritu Santo les otorga el poder para ser testigos del reino de Dios, para que los cambios que produce la palabra en los hombres sean permanentes y para que cambien a otros. Desde la llegada del Espíritu Santo, el resultado, de acuerdo con la fe de cada uno, puede llegar a todo el mundo y a los confines de la tierra. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero poder del Evangelio? En transmitir lo que Dios les quiere decir a los hombres. Los discípulos que estuvieron con Jesús durante 3 años y medio también tuvieron que esperar a que viniera el Espíritu Santo para recibir poder. Sin su presencia, no es posible la manifestación de Dios. El Espíritu Santo es el canal a través del cual se manifiesta el poder de Dios. Este poder fluye cuando un hombre transmite lo que Dios quiere decir. Ese es el verdadero poder que pueden adquirir los hombres.
En consecuencia, Jesús enseñó a sus discípulos a pedir el pan de cada día en la oración, es decir, a pedirle al Padre Celestial las indicaciones sobre cómo proceder y qué palabras decir. Así tendrán la boca de Dios y el evangelismo será poderoso. Así, toda la naturaleza les obedecerá y sus palabras tendrán el poder necesario para transformar a las personas que estén dispuestas a escuchar con el deseo de cambiar sus vidas. Ellos son los instrumentos del Espíritu para que las personas puedan ser impactadas y conocer a Dios. Eso es lo que reconocen los que están postrados rostro en tierra, adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Fue el poder de Dios el que les permitió que muchas personas los escucharan, conocieran y formaran parte de la salvación eterna. Y la fortaleza. La fortaleza es una virtud que permite al creyente enfrentarse, soportar y vencer los obstáculos que van en contra de los mandamientos establecidos por Dios y cumplir su voluntad. Por tanto, la fortaleza es una fuerza espiritual que permite al Hijo de Dios ser perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones para cumplir su propósito divino. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puede el creyente lograr que Cristo sea su fortaleza? La única manera es meditando en su palabra hasta que la guarde en el corazón. Esa es la única manera que tiene el creyente para prevalecer sobre la obra del enemigo. Todo lo que emprenda en la vida sin tener una palabra de Dios en su corazón para vivir por la gracia divina, carece de fundamento para triunfar. El diablo lo vencerá a través del engaño, la mentira, la tentación o el temor y lo llevará al fracaso. Solo la palabra de Dios puede prevalecer sobre su adversario. Todo desacuerdo, sufrimiento, frustración, enfermedad, fracaso e incluso la misma muerte se basan en un conflicto de palabras. Hay dos lenguajes enfrentados por conquistar el corazón de los hombres: el del bien, fundamentado en la fe en Jesucristo, y el del mal, que representa el reino de las tinieblas. El ser humano es una conjugación de palabras. Cada nueva palabra que guarda en su corazón modifica su personalidad. Si quiere prevalecer contra el reino enemigo y fortalecerse, debe enfocarse en aprender el lenguaje correspondiente al verbo de vida. Solo el Señor Jesús puede capacitar a los creyentes para hacer todo lo necesario para cumplir la voluntad de Dios, ya que no hay ninguna otra fuente de la que el ser humano pueda obtener la fuerza para vencer al mundo con sus pruebas y tentaciones. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. La Escritura revela que la fortaleza del Hijo de Dios está directamente relacionada con su entrega. Mediante la sumisión, puede alinearse con la fortaleza de Dios y, de este modo, ser capaz de resistir las artimañas del maligno. El triunfo sobre el adversario se basa en la resistencia. El diablo siempre se acercará al creyente como un león rugiente con el objetivo de quitarle la palabra de Dios. Pero si ésta ha sido profundamente meditada y guardada en el corazón, se encontrará peleando con Jesucristo. Salmos, capítulo 18, versículo 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El rey David conocía muy bien la importancia de cumplir los mandamientos de Dios y someterse a sus directrices divinas, y así siempre prevalecía sobre sus adversarios. Esa fue la estrategia que también utilizó para vencer en todas las persecuciones del rey Saúl. David sabía que todas sus victorias se debían a Dios, por eso lo amaba tanto y reconocía constantemente
que era su roca, su castillo y su libertador. Su confianza en Dios era plena. Él decía: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Lo invocaba constantemente porque sabía que era digno de ser alabado. David no había entrado aún en el cielo, ni estaba sentado en ningún trono junto al que está sentado en el trono de los tronos, y aún así reconocía que Dios era digno de ser alabado. ¿Cuánto más lo harán los que están delante del trono y del Cordero? ¿Acaso no van a exaltar a Dios porque se merece que se reconozca su fortaleza? ¿Cuántas veces en sus vidas todos los siervos de Dios, tanto del antiguo como del nuevo pacto, necesitaron la palabra de Dios para fortalecerse y prevalecer sobre el reino enemigo? ¿Cuántas veces el enemigo los habrá querido tentar, engañar, mentir y asustar? Y fue la palabra de Dios la que les brindó la fortaleza para resistir la adversidad. Por eso, todos los que estaban postrados sobre sus rostros delante del trono y del Cordero reconocían unánimes que se le debe saltar la fortaleza a Dios. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y esto no va a variar porque ahora estén en el cielo. La obra realizada por Dios será reconocida por toda la eternidad. Además, los hombres que se salvaron se convirtieron en hijos de Dios y vivirán la eternidad, conociendo los cielos. Seguirán siendo seres programables y consumidores de la presencia de Dios. Existe un solo creador y eso nunca cambiará. Solo se ha manifestado de dos formas diferentes, uno reconocido como el Padre y el otro como el Hijo. Y el Espíritu Santo es la conexión entre ambos y con todos los demás espíritus creados que consumen su existencia. En consecuencia, todo lo que hagan los espíritus que habiten el universo siempre será por la gracia divina, así que la exaltación, la alabanza y sobre todo la adoración siempre será para el que está sentado en el trono, que después del milenio volverá a ser reconocido como el Padre Celestial, y para el Cordero, su Hijo Jesús. Por los siglos de los siglos, todos los que habiten el cielo declararán que para ellos sean la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza.